El día de hoy no es de playa sino de ruinas. La idea es visitar las ruinas de Estagira, donde nació Aristóteles, y de Anfípolis, que fue una ciudad importante en la época del Imperio de Macedonia. Las vistas desde acá están lindas. Estamos en lo más alto del pueblo. Este es el Hotel Panorama. Lo voy a recomendar porque es barato. Entre el segundo y el tercero, que es el Monte Athos, ahí es donde encontramos este lugar bastante económico. No tenía aire acondicionado, tenemos el ventilador, pero estuvo ok. El viaje desde la última playa hasta esta ciudad fue bastante largo y es en las montañas y qué sé yo, de noche, no es recomendable. La segunda pierna del lado este no está muy desarrollada. Si bien las rutas están bien, en unas partes no. Pero lo bueno es que ahora estamos más cerca para ir a estos lugares que mencioné. Arrancamos el tercer día. Escuchábamos un ruido y hay una tortuga. Bueno, acá vamos bajando. Ahí está el hotel. De acá ya puedo divisar que hay una playita ya. Acá hay una pequeña playita, el muelle, y acá tenemos el pueblo. Yo me le acerqué, fijo la miré, le ofrecí un trago y le dije que si estaba soltera, estaba casada, ya no era otra. Escuchándose él mismo. Bueno, costó pero llegamos al sitio arqueológico de Estagira, la ciudad natal de Aristóteles, como bien dice este cartel. En la primera entrada, en la de más arriba, fue muy complicado entrar porque dicen que hay una ola de calor, entonces no te dejan entrar. Le dije que éramos de Argentina, le lloré un poquito y al final pude pasar. Dijo que esta es una salida de emergencia y estamos adentro. Bueno, y la visita luego tiene premio, tenemos una playita paradisíaca justo al costado de la casa de Aristóteles. Sabemos por Estrabón y Tucídides que fue fundada en el siglo VII a.C. por colonos jonios de Andros y más tarde también de Calcis. Estagira es donde nació Aristóteles y hay un hecho curioso, que es que Filipo II de Macedonia, en su expansión del imperio de Macedonia, conquista esta ciudad. La ciudad se destruyó por completo o al menos una gran parte. Por lo tanto, cuando Filipo II le preguntó a Aristóteles, más que preguntar, casi obligar posiblemente, por poder y demás, la pregunta fue si quería ser él quien educara a su hijo Alejandro, ya que quería la mejor educación para el futuro heredero del reino. Y Aristóteles le dijo que sí, pero con una condición, que tenía que restaurar la ciudad que había destruido, su ciudad natal, Estagira. Y así fue. Filipo la restauró, la arregló y la ciudad siguió siendo importante hasta entrada ya la Edad Media, al principio de la Edad Media al menos. Hay mucha data sobre eso porque hay cosas bizantinas. Acá estamos recorriéndola, hace un calor tremendo. No nos dejaban entrar justamente por eso del calor, pero por suerte acá encontramos sombrita. Bueno, y hay más valientes también en Estagira. Acá nos encontramos con una estoa clásica. Y hay bastantes cositas para ver, ¿eh? Yo pensé que no había mucho, ya vi que el mapa está bastante interesante. Y por acá vamos camino a lo que era el ágora. Bueno, ya podemos decir que estuvimos en el lugar de nacimiento de Aristóteles, que es este, en el lugar donde Aristóteles enseñó a Alejandro Magno y a los demás compañeros y alumnos de este maestro, y también en el liceo en Atenas. Vamos siguiendo gran parte de la vida de Aristóteles. Nos va a faltar donde murió, quizás algún día lo tengamos. Tenía un santuario del siglo VI a.C. dedicado probablemente a Deméter, un ágora con estoa para debates públicos, casas, talleres, acueducto y acrópolis, reflejando su auge económico por minas de oro y plata cercanas. En este lugar, Apsidal Building Burial Heron, se supone estaban las cenizas de Aristóteles. Las trasladaron acá cuando falleció. Como siempre en estas cosas, elijo creer. Durante las guerras médicas fue ocupada por Jerjes en 480 a.C., quien sometió toda Tracia y Macedonia hasta llegar a Atenas. Pero como ya sabemos, en 479 a.C. fueron repelidos en la batalla de Platea y Estagira más tarde se alió con Atenas en la Liga de Delos.
Sin embargo, durante la guerra del Peloponeso, el general espartano Brásidas logra convencer a los acantios y a los de esta gira que abandonen la alianza con Atenas y se pasen a Esparta. Este conflicto derivará en la batalla de Anfípolis del 422 a.C. que les contaré en el próximo video visitando la ciudad. De aquí llegamos al momento bisagra de esta gira, que es el de haber sido la ciudad que dio a luz a Aristóteles. Y él dejó demostrado el amor a su patria en dos actos claves. El primero, que tras haber sido destruida por Filipo II, él logró que el rey macedonio la reconstruyera. Y el segundo, que parece haber sido parte de su testamento, regresar sus restos una vez muerto a su ciudad natal, Estagira. Aunque estas biografías son medievales, de muchísimo tiempo después, supuestamente tomadas de otras biografías de Aristóteles más cercanas a su tiempo que se han perdido. Ambos textos relatan que, tras la muerte de Aristóteles en Calcis, Eubea, en 322 a.C., los habitantes de Estagira enviaron una delegación para recoger sus restos en una urna de bronce y los llevaron a Estagira, donde los enterraron en un túmulo dentro de la ciudad, levantando junto a él un altar y llamando al lugar Aristoteleion. Lo bueno es que hay bastante sombra. La ola de calor se puede, por la sombra que hay, los caminitos. No tengan miedo, pueden hacerlo en verano también. Lo que nos dice María es que el animal sagrado y símbolo de la ciudad era el jabalí. Por eso vimos varios jabalíes en los carteles de esta gira. Interesante, se ve que por la zona habría demasiados. Por ahora no vimos ninguno. Have you seen any? Oh, yes, wait, do you mean in real life? In real life. Not here. Not here, no. Bueno, acá lo encontramos. Este es el lugar donde se supone que estaban las cenizas de Aristóteles. Las trasladaron acá, desde la ciudad en la que él falleció, la trasladaron a Estagira y la pusieron, se cree, en este lugar. Como siempre digo en estas cosas, hay quienes pueden creer, quienes puedan no creer. Yo elijo creer. Estoy acá, para mí es un lugar especial hoy y bueno, es un honor haber tenido el placer de darnos este lujo de recorrer un poco la ciudad, a pesar de que estaba cerrado el recinto arqueológico y nos dejaron entrar porque somos de Argentina y de Australia. Quien está filmando ahí se compadecieron de nosotros y pudimos entrar a rendirle nuestros honores al gran Aristóteles. Lo cierto es que muerto Alejandro, 323 a.C., Aristóteles tuvo que irse de Atenas por acusaciones del bando contrario antimacedonio y murió en Calcis en el año 322 a.C. a sus 65 años de edad. Y para entender por qué se exilió en esa ciudad es interesante comprender el pasado histórico que unía a Estagira y toda la calcídica, Chalkidiki, con Calcis, ciudad de la isla de Eubea, pues son ellos, como dijimos antes, quienes colonizaron este territorio, la calcídica o penínsulas de Chalkidiki, junto con los andrios, ellos puntualmente Estagira, los cuales son todos de origen jonio. Y es el mismo Aristóteles quien en su testamento recopilado por Diógenes Laercio nos deja en claro que él tenía posesiones en ambos lugares, refiriéndose a quienes dejaba su herencia. Tras la reconstrucción helenística, esta gira decayó gradualmente. Estrabón la describe ya como desierta para el siglo I a.C., marcando el fin de su ocupación principal en época romana temprana. En los siglos X-XI después de Cristo se construyó una fortaleza bizantina conocida como Castro Lipsastas, reutilizando materiales arcaicos de la antigua Estagira, pero la antigua ciudad nunca más volvió a florecer. Bueno, y ahora sí, el merecido premio. Nos vamos a la playita de Aristóteles. Acá se habrá dado unos baños. Hoy en día la ciudad moderna más cercana es Olimpíada, que también tuvimos la posibilidad de visitar en otra oportunidad y mostraré más adelante. Recuerden este dato para no confundir con otra ciudad de nombre también Estagira, ubicada a 25 kilómetros del sitio arqueológico, que puede confundirlos. Aunque tiene un parque dedicado a Aristóteles muy bonito y con estatua del filósofo que vale la pena visitar. Para completar la visita a Estagira, lo ideal es la pequeña sala de exhibición que tienen en la entrada del sitio arqueológico, al que nosotros no pudimos ingresar por estar cerrado por la ola de calor.
Pero la mayoría de los restos encontrados en esta gira y otros yacimientos de la región de Calcídica se encuentran en el Museo Arqueológico de Poligiros. Si te gustó este video recorriendo la ciudad natal de Aristóteles, no olvides compartirlo con más fans de la historia antigua y sobre todo de Grecia. Déjame tu comentario, qué te ha parecido este sitio arqueológico y cuáles quisieras visitar. Y si no, como mínimo, déjame un me gusta, que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Muchísimas gracias por ver este video. ¿Soñás con caminar por la Acrópolis, explorar la antigua Grecia o disfrutar de las mejores playas y gastronomía mediterránea? Soy Tomás, vivo en Grecia desde 2023 y la recorro rincón por rincón. Con tu viaje soñado a Grecia, armo tu viaje 100% personalizado. Me baso en tus gustos. ¿Amás la historia, filosofía, mitología, arqueología, batallas épicas? ¿O sos más de las playas, montañas, pueblitos pintorescos y atardeceres inolvidables? Mis itinerarios son a tu medida, incluyendo hospedajes, transportes, tours y muchos tips, ya sea en la planificación o durante el viaje mismo. Mis videos en YouTube ya ayudaron a miles a viajar sin estrés, con total confort y mucho conocimiento por los mejores lugares de Grecia, ahorrando tiempo y dinero, incluso ayudando a quienes quieren mudarse a Grecia. Comenta Grecia y algún emoji acá abajo para más info exclusiva. Te dejo el link en la bio, tomaspalacios.pay.com/tienda. Seguime para saber todo sobre tu viaje soñado a Grecia.